Antes de realmente traer el caso, me gustaría dejaros un par de claves para que conozcáis un poco quizás algún matiz que tenemos frente a los demás que estamos aquí presentando. Yo diría que además de que como cualquier otro inversor que le gusta buscar un acercamiento fundamental a la selección de valores, que buscamos obviamente todos comprar por debajo de donde vemos el valor de la compañía, tenemos que encontrar un valor en donde veamos una mejora en la tesis de inversión. O sea, no es suficiente que veamos un potencial alcista en el valor, sino que tratamos de buscar aquellas en donde, por el acompañamiento obviamente que hacemos en el día a día de la andadura de cada una, detectemos esas mejoras. Y obviamente que no estén todavía recogidas por el mercado. Entonces, después de tener ese elemento ya conocido, lo que tratamos de identificar y tener alguna claridad es que haya una claridad en la visibilidad del modelo operativo, ¿no? Del negocio de la compañía. Y eso nos permitiría entender también, identificar lo que sean los catalizadores para que se produzcan ese recorte de diferencias entre el precio y el valor, ¿no? Bueno, esto es un poco de introducción. El caso que os traigo hoy es Fluidra. Fluidra que me resultó interesante porque tratándose de una compañía que ya trae, como veremos en más detalle, una revaloración acumulada de unos 300% en los últimos años, resulta curioso que todavía pueda ser interesante desde el punto de vista de nuevos inversores, ¿no? Entonces, para muy rápidamente presentar, si todavía necesita presentación, Fluidra, pues se trata de una compañía líder global en el sector de equipos y soluciones para piscinas, que tiene además una característica que nos suele gustar a los gestores, que es un control familiar, con lo que eso supone en cuanto a involucración en la gestión y preocupaciones de tendencias y alineamiento a largo plazo, sino que tiene unas rentabilidades sobre capitales bastante altas, en torno al 16%, con un balance controlado y tasas de crecimiento de ingresos, beneficios operativos, principalmente los últimos años, bastante interesantes. Como líneas de lo que son identificados por nosotros como motores de generación de valor, yo diría que el primero es un poco en la línea de lo que viene siendo el caso, perdón, sea el crecimiento orgánico que están enseñando tanto a nivel de ingresos como de beneficios operativos. Luego se le suma recurrentemente una actividad corporativa intensa en los últimos años, desde luego, que se le suma, como digo, más ingresos. Y luego, a nivel de beneficio operativo, es una compañía con un apalancamiento operativo a la que, desde luego, la principal operación corporativa que se ha hecho, esta última de fusión con Zodiac, desde luego, le añade sustanciales beneficios por sinergias de esa misma fusión. Desde luego, también la aceleración de generación de caja es algo fundamentalmente relevante para el caso. Si desde aquí miramos ya no tanto la compañía per se, sino lo que ha sido la evolución del valor, y si lo separamos en dos bloques, en dos periodos, pues tuvimos un primero de 4 años que, aunque hayamos tenido una revaloración bastante interesante de un 70 y pico %, este último periodo obviamente es bastante diferente, ¿no? Y aquí importa comentar un par de elementos. Uno, que fue el anuncio del plan estratégico para 2015-2018, que vino a generar luego unos resultados especiales en 2017, y el primer beneficio que un poco, yo diría, vino a ser escrutinado, quizás, que fue el de 2015, ¿no? Entonces, decía ya hacia la fase final de este primer periodo. En la segunda fase, como digo, empieza justamente con una confirmación
de que potencialmente los objetivos para 2018 de ese plan estratégico podrán ser adelantados un año, ¿no? Y eso pues atrae muchas atenciones, la nuestra también, pues empieza una andadura con un perfil ya un poco diferente al anterior, que yo diría culmina en noviembre cuando se anuncia la fusión con Zodiac. Si miramos ahora un poquito lo que ha sido nuestra actividad en el valor, empezamos a comprar en marzo, en torno a 4,70, si no me equivoco, 4,75, en donde teníamos un múltiplo de EV/EBITDA en torno a 7. Esta convicción, pues obviamente tratándose todavía de un valor relativamente pequeño, con una liquidez limitada, nos hizo obviamente hacer compras en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, volvimos a comprar, seguimos comprando en abril, mayo, junio. El valor siguió subiendo y el múltiplo ya se encontraba en 8 veces, ¿no? Bueno, por aquí hemos un poco parado, ya teníamos la posición que queríamos y bueno, el mercado siguió premiando lo que ha sido la consecución, vamos, de los planes. Llegamos al primer momento de dudas, ¿no? Que es, para los que estamos aquí de este lado, siempre lo solemos decir todos que la disciplina es algo fundamental en la inversión, ¿no? Entonces, la duda era, ya tenemos una ganancia importante en cartera, ¿qué hacemos, no? Y justamente esa misma disciplina hizo con que no vendiéramos porque nuestro objetivo era más ambicioso, pues la situábamos entonces en torno a 11 euros, ¿no? Estábamos entonces a 9, con lo cual pues todavía tenemos un 20% de potencial, con poco riesgo, sentíamos cómodos en mantener esa inversión. Resulta que luego en noviembre, a inicios, se comunica la fusión con Zodiac. Esa fusión con Zodiac no solo, como veremos ahora un poco más con detalle, nos trajo nuevos objetivos, sino que al valor le aporta dos cosas muy importantes. Uno, que es el tamaño, otro, que es el múltiplo. ¿Y por qué digo eso? Porque trayéndole Zodiac pues una exposición muy importante al mercado norteamericano, en donde los múltiplos típicamente son más altos, obviamente luego el mix del resultado implica un múltiplo objetivo más alto, ¿no? Entonces, bueno, decidimos comprar en ese mismo día, que estuvo subiendo ya el valor, estaba ya subiendo el valor un 20%, pues compramos más. Y compramos más, como digo, a 11 euros, justamente lo que era el precio objetivo anterior. ¿Y por qué estoy tan cómodo y tan contento de haberlo hecho? Porque en el análisis que hacíamos, simplemente cogiendo lo que han sido los objetivos presentados por la compañía en el proyecto de fusión, fácilmente llegábamos a un precio objetivo de 18 euros. Y eso lo hicimos sobre la marcha a lo largo del día, porque obviamente de eso se trata, seguir muy de cerca, y por eso estamos centrados en un mercado tan pequeño, es para poder tener este tipo de flexibilidad y de rapidez en reaccionar a noticias, ¿no? Entonces, con un target de 18, obviamente comprarlo a 11 pues no suponía ningún problema y lo hicimos. Más una segunda evaluación, una segunda lectura, rápidamente nos damos cuenta que no estaban en los objetivos presentados por la compañía nada de sinergias, ni a nivel de ingresos, ni tampoco un objetivo súper exigente a nivel de sinergias de costes. Decidimos rápidamente que les íbamos a dar para llegar a un objetivo nuestro de precio para el valor, el beneficio de que seguramente, sin estresar demasiado, viendo otros casos de otras fusiones, otros niveles de éxito, digamos, en esas sinergias, a cuánto podríamos llegar, ¿no? Siendo no demasiado exigentes, como vemos allí, las sinergias presentadas son de 35 millones y simplemente hemos
ha aumentado hasta 50, que tampoco creemos que sea tan descabellado. Entre la subida de sinergias en ingresos, la subida de sinergias en costes y el aprovechamiento de activos fiscales que resultan de la operación y, en fin, de la historia de las compañías, podríamos entonces rebajar también aquí la tasa impositiva efectiva y con eso tener otros 20% de upside. Si a todo esto sumamos, como dije antes, no simplemente tenemos de encontrar un precio para la historia, tenemos de sentirnos cómodos con que nada de demasiado arriesgado va a poder estar por el camino y, al menos ex ante, podemos estar cómodos con la inversión, pues es la parte, digamos, cualitativa en que, obviamente, otra vez, insisto, pues la calidad de la gestión, las eficiencias que obviamente teníamos y la visibilidad que no solo ya sentíamos al inicio, sino que se vio aumentada y validada porque necesariamente los procesos de due diligence que se han llevado a cabo por ambas compañías, una a la otra, nos aporta ese nivel de confort adicional, porque si se han involucrado en esa operación fue porque se han sentido cómodas con lo que han encontrado, pues para nosotros nos vale. ¿Vale? Total, seguimos obviamente invertidos, sentimos que el nivel de riesgo al que estamos sometidos, a pesar de la importante plusvalía que tenemos en cartera, es suficientemente bajo ese riesgo para que podamos seguir tranquilamente mirando hacia el futuro y hacia que esos catalizadores que obviamente tenemos identificados y obviamente la compañía nos ha ayudado ahora con estos objetivos, pues que podremos lograr esos 50% que nos quedan hasta este objetivo que hemos identificado. Y bueno, para terminar, como no podría dejar de ser, voy a hablar un poquito del fondo en donde aplicamos este tipo de acercamiento, que en estos 8 años y medio que llevamos tenemos el 90% aproximadamente mejor que el mercado acumulado, y eso realmente resulta fundamentalmente de lo que aquí llamamos de alfa, que es un 76%, que excluye lo que sería el ajuste por el cash que hemos mantenido en alturas, en una parte importante en cash, como en 2012, pero si lo ajustamos, pues estamos justamente en estos niveles que os comento. Y eso es todo. Espero no haberos aburrido demasiado. Gracias, Ricardo. Un poco las principales preguntas, fíjate que vienen un poco por esto último que comentabas, ¿no? De cómo un gestor puede, pues, coger un valor de baja liquidez, baja capitalización y un poco en base a esos principios, uno, entrar en el activo, y ahí también preguntan si todavía ahora, para un nuevo inversor, no el que ya lleva con cambios medios desde que habéis entrado en esa posición, ¿debería entrar todavía? O sea, si aún le veis ese potencial que bueno, lo has contestado, pero es distinto haber entrado hace un año que entrar hoy a 14 euros. Y dos, cómo se gestiona, pues, esa liquidez en un activo, pues, que además está en subida libre, pues desde, vamos, está en subida libre. Diría que no es libre, diría que la estamos llevando los que realmente creemos en la historia. Aunque, como dije, la última compra fue en noviembre, lo cual sí me siento cómodo en comentarlo así. Desde luego, en Fidentis, con el cuidado que tenemos y la premisa del análisis de riesgo, el tema liquidez es obviamente muy importante y somos bastante estrictos a ese nivel, y por eso hemos tardado 3 meses en montar la posición. Eso tuvo que ver obviamente con una colocación de un paquete que existía, en fin, que diría que no era realmente free float. Eso produjo una nueva liquidez y por eso nos sentimos cómodos en empezar a montar una posición. Y claramente esa situación creemos que con la conclusión de la fusión va a cambiar de forma importante. Lo cual yo diría, uno, que el tema de liquidez, siendo bastante importante desde el punto de vista de gestión de riesgos, es algo que se ha ido
diluyendo bastante. Obviamente la compañía ahora tiene 1,5 mil millones, con lo cual pues ya tiene un tamaño. Obviamente de cara a nuestro objetivo y después de fusión estamos hablando de un bicho de 4.000 millones, con lo cual obviamente ya tendrá otros niveles de liquidez también seguramente. Eso por una parte. Por la otra parte, por supuesto que creemos que es todavía interesante comprar. No tantas historias tienen un upside de 50%, a pesar de los 100% que acaba de presentarnos Xavier y otros temas idénticos. Diría que aquí pues ya una compañía que va caminando hacia dejar de ser una micro cap, hacia algo más small to medium, pues es más interesante. Un poco al hilo también de esta pregunta, nos comentan cómo se hace la salida de un título de estos. Porque claro, tú tienes tu objetivo en 50%, pero imagino que tú vas a ir soltando posiciones a medida que se acerque, si se acerca. Bueno, aquí como digo y como dije al principio, es muy importante la evolución de los catalizadores y la evolución de la tesis de inversión. O sea, igual que nos ocurrió con el anuncio de la fusión, en que de repente nos vimos forzados, entre comillas, a comprar en donde estaba nuestro precio objetivo antes, esa es la dinámica. O sea, lo que hoy es nuestro objetivo del 18 del 21, pues obviamente creemos que es bastante probable que eso cambie. Bueno. Y la última pregunta, que también hay bastante polémica, está la más votada y la más contravotada, te la voy a hacer de forma un poco más sutil. Okay. Cuando analizáis pues, un tipo de compañía con una cierta localización, en este caso pues, tenemos un presidente, tenemos un entorno que está en la parte catalana, todo ese ruido político que luego puede generar pues, un boicot o puede generar cierto rechazo por parte de unos inversores, ¿se analiza cómo se incorpora, cómo se lleva eso un poco a un sistema de valoración? Se analiza, sin entrar en la materia que está fuera de lugar. Exacto, que no lo haría en cualquier caso. Pero se analiza, pero no se juega, digamos. O sea, es muy difícil jugar temas políticos a la hora de decidir una inversión. Desde luego, si estoy analizándola y existe un ruido que de repente podría llegar a ser importante para la actividad de la compañía, pues a lo mejor espero para ver, ¿no? Pero si estoy invertido en este caso concreto, imagínate que esto ocurría el año pasado, como ocurrió con ese ruido, pues realmente no ha sido demasiado grave. Sí que ha sufrido. Hemos visto que después de la primera subida luego una pequeña bajada, pero para eso estamos, ¿no? O sea, el caso de que es una empresa realmente global en sus fuentes de ingresos y de beneficios, pues nos deja algo tranquilos y desde luego no sería un caso. Otra cosa diferente sería una empresa puramente en este caso catalana, ¿no? O sea, si fuera la Caixa o una cosa así, pues estaría quizás más preocupado porque hay una fuente de ingresos, de beneficios importante en esa misma región que si las cosas hubieran ocurrido de otra forma, posiblemente pudieran verse afectadas. Pues Ricardo, muchas gracias. De nada, encantado. Muchas gracias.